Hola mis amigos queridos, qué alegría poder estudiar una vez más la palabra de Dios. Hoy día veremos la lección número 5 para el 29 de abril del año 2023. El título de la lección es La buena noticia del juicio. Y el propósito de la lección es mostrar bíblicamente que parte del Evangelio eterno, o sea, parte de las buenas noticias de la salvación, es el tema del juicio. El juicio no está reñido con la gracia perdonadora del Señor Jesucristo. Y entonces vamos a la primera parte de este estudio bajo el subtítulo de la importancia de la hora del juicio. Para entender esto tenemos que remontarnos al cielo. Cuando Lucifer se levantó contra Dios, se levantó con una acusación, que Dios era injusto, que le había dado a sus hijos una ley tan difícil de cumplir, y que si ellos no cumpliesen, entonces Él los mataría. Por lo tanto, en la opinión de Lucifer, Dios era injusto. ¿Y sabes por qué? Cuando Lucifer se levantó y con esta idea él consiguió contaminar a una tercera parte de los ángeles. Hubo una batalla en el cielo, ya vimos eso en lecciones pasadas. Satanás fue derrotado y fue expulsado del cielo. Pero la pregunta es la siguiente: ¿por qué Dios no destruyó al diablo en el momento en que él se levantó? Hubiera resuelto el problema del pecado. No estaríamos hoy día viviendo en este mundo de dolor, de miseria, de aflicción, de injusticia. Muerto el pecado, habría terminado el problema. Pero, si Dios hubiera aniquilado a Lucifer y a los ángeles rebeldes en el momento en que ellos se levantaron, hubiera quedado una duda en la mente de todo el universo, en la mente de los ángeles fieles. ¿Qué duda? Ellos podrían haber pensado: mira, Lucifer se levantó y Dios lo mató. ¿No será que Lucifer tenía razón? ¿No será que Dios es injusto? ¿Que Él es arbitrario? ¿Que Él es un dictador? Y que nosotros somos pobres esclavos y tenemos que obedecer, porque si no obedecemos, morimos, así como murió Lucifer. Entonces, esa duda quedó sembrada en la mente de los seres no caídos. Cuando el enemigo vino a esta tierra, engañó a Adán y Eva, y el pecado se trasladó a esta tierra. Y ya que el enemigo no pudo quitarle el trono al Señor Jesucristo en el cielo, trata de quitarle el trono aquí en la tierra, en el corazón y en la mente de cada hijo suyo. En realidad, por eso digo que nosotros vivimos en un mundo de conflicto, pero no es un conflicto de bombas, de cañones, es un conflicto de ideas, es un conflicto espiritual. Lucifer y sus ángeles en las regiones oscuras de la tierra, y Cristo y sus ángeles tratando de conquistar al ser humano, conquistar la fidelidad del ser humano con el instrumento maravilloso del amor. Entonces viene la pregunta: ¿por qué es necesario un juicio? Justamente por eso, para mostrar al ser humano y a todo el universo entero quién tenía razón. Porque hasta aquí la duda está sembrada. Aunque Dios ha demostrado su amor por el ser humano enviando a su Hijo para morir por nosotros en la cruz del Calvario, la duda está sembrada. Y hay muchos seres que se preguntan si Lucifer no tenía razón al acusar a Dios de ser un dictador arbitrario que solo exige obediencia de sus hijos y al que no le obedece le quita la vida. Por eso es necesario el juicio. Y por eso cuando se levantan los tres mensajes, los tres ángeles representando a un grupo de mensajeros, con los últimos mensajes para el mundo,
parte de ese mensaje dice lo siguiente. Leo Apocalipsis 14, versículo 7. Decía a gran voz el ángel: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Hay dos cosas importantes en el texto. Parte del último mensaje para el mundo es, primero, un llamado a la verdadera adoración. Un llamado a los seres humanos para que adoren a Dios. ¿Por qué? Porque el ser humano hoy día, llevado por el enemigo, sin que el propio ser humano se dé cuenta, el ser humano de hoy adora cualquier cosa menos a Dios. Y aún pretendiendo amar a Dios, a veces adora cualquier otra cosa. Entonces, por eso, uno de los últimos mensajes para el mundo es un llamado a la adoración a Dios. Pero en el tema del juicio, dice: adorad a Dios, porque la hora de su juicio ha llegado. Ahora, escucha, si este es un mensaje para la última generación y antes de la vuelta de Cristo, como lo vamos a ver más adelante, y aquí dice el texto que la hora de su juicio ha llegado, es porque la hora del juicio ya llegó. Es porque el juicio ya se está realizando. Y el juicio no será solamente el veredicto final cuando Cristo venga, sino que en estos momentos ya se está realizando. Porque es como los procesos judiciales de esta tierra. El veredicto del juez no es el juicio viene antes, es el proceso de investigación. Hay un fiscal que acusa, hay un abogado defensor que defiende, se exponen los casos y finalmente viene el veredicto final. Nosotros generalmente le llamamos el juicio al veredicto final, pero nos olvidamos del proceso. Y aquí el ángel dice que ese proceso, ese juicio, ya se está realizando en nuestros días. Específicamente cuándo comenzó ese juicio veremos en el estudio de la próxima semana. Pero vamos adelante con este estudio. El fundamento para el juicio divino, porque querido, no tengas miedo del juicio. El fundamento para el juicio divino es la misericordia y el amor de Dios. Vuelvo a repetir, no tengas miedo del juicio. Voy a repetir una ilustración que siempre hago cuando hablo del juicio. Vamos a decir que yo compré una casita con mis ahorros de toda la vida y ya estoy ancianito y voy a fallecer en cualquier momento, pero viene un vecino joven, lleno de vida, y me quita la casa. ¿Ah? Entonces comienza un proceso judicial. Viene el juicio. ¿Para qué? Para ventilar el caso y para que el juez determine si la casa me pertenece a mí, que me he esforzado a lo largo de mi vida juntando centavos para comprar la casa, o si la casa le pertenece al muchacho que vino y me la arrebató. Viene el juicio. Entonces, yo te digo, ¿quién necesita tener miedo del juicio? ¿Yo, que tengo la razón? ¿O el muchacho que me arrebató la casa? ¿Quién tiene que tener miedo al juicio? En esta tierra, tal vez tú, aunque tengas la razón, tengas miedo al juicio, porque en muchos casos se ve que la justicia se corrompe. No siempre, pero mientras el ser humano sea ser humano, a veces la justicia se corrompe. Pero en este caso el juez es Dios y en él no hay corrupción. Por lo tanto, los hijos de Dios no tienen por qué tener miedo del juicio. Al contrario, tienen que alegrarse porque la hora del juicio es una evidencia de que la venida del Señor Jesús está próxima. Entonces, vamos a leer Salmos 85:10 para ver que los fundamentos del juicio divino son la justicia y el amor. Leo Salmo 85:10, que dice así: la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Presta atención, misericordia y verdad se juntaron, se encontraron. ¿En quién? En Dios. La paz y la justicia se besaron.
Básicamente los dos temas aquí son la justicia y el amor, la misericordia de Dios. Se besaron, se encontraron en la persona del propio Dios. O sea, Dios es misericordia, es amor, pero al mismo tiempo es justicia. Por favor, querido, nunca coloques en terrenos opuestos a la justicia con el amor de Dios. Porque si lo haces, estás cometiendo una aberración. ¿Cómo vas a dividir al propio Dios entre justicia y amor? Ambos son la misma persona, Dios, el Señor Jesucristo, el Espíritu. Ambos son el mismo Dios, justicia y misericordia. Entonces, el hecho de que Dios nos ama, el hecho de que Jesucristo murió en la cruz del Calvario por nosotros, no nos libera de rendir cuentas a la justicia. Y cuando se habla de rendir cuentas a la justicia, tiene que haber una ley. Querido, ley existe para todo, hasta para una cosa tan rutinera como el fútbol. ¿Qué sería del fútbol sin ley? Hay un reglamento, hay un juez, hay tarjeta amarilla, hay tarjeta roja, hay amonestación. Si agarras la pelota con la mano dentro del área es penal. Hay reglas. En el tránsito hay reglas. En el trabajo hay reglas. En la familia hay reglas. En el país hay reglas. En todo hay reglas. Porque la ley no está contra la justicia. Al contrario, la ley es parte de la justicia. Y la misericordia y el amor de Dios no te libran de la obediencia a la ley de Dios. Al contrario, la gracia y la justicia divina te dan la capacidad de andar y de caminar en obediencia a la santa ley de Dios. Entonces, voy a leer otro versículo para aclarar más este punto. Apocalipsis capítulo 20, versículo 12, dice así: Y vi los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Los libros fueron abiertos. Aquí se va a empezar el juicio. Los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Obras. Pero te voy a explicar. Aquí Juan ve en visión lo siguiente. El juez está sentado en su trono, va a empezar el juicio. Aquí hay unos libros que son los libros de registros. En estos libros están anotadas todas las acciones buenas y malas de los seres humanos de todos los tiempos. Aquí al otro lado está el libro de la vida, donde están anotados los nombres de las personas que aceptaron al Señor Jesucristo como su Salvador. Cuando el juicio comience, aquí está el caso de todos, buenos y malos. Pero para ver quién se salva o quién se pierde aquí, no importa lo que haya hecho, se abre el libro de la vida y se encuentra aquí el nombre de Pedro, Jacinto, Rosa. Ahí está. El nombre de 3 personas, Pedro, Jacinto y Rosa. ¿Y qué pasa? Ellos aceptaron la sangre de Jesucristo. Ellos aceptaron el sacrificio de Cristo en su favor. Entonces, a pesar de lo que haya en el registro, porque los nombres de estas personas están en los libros de la vida, ellos están salvos. Están salvos. No que no van a enfrentar el juicio, pero están salvos porque aceptaron al Señor Jesucristo como su Salvador personal. ¿Y cómo serán juzgadas las personas? Por las obras. Aquí viene el asunto de las obras. Las obras no salvan a nadie, pero la salvación incluye obras. Voy a dejar que Pedro nos explique mejor esto en la epístola a los Efesios capítulo 2, versículos 8 al 10. Dice así: Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Solo por gracia,
Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, pues somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó. De antemano para que anduviéramos en ellas. Pablo es cristalino como el agua. Somos salvos únicamente por la gracia de Cristo. Si Jesús no hubiera muerto por nosotros en la cruz, todos estaríamos perdidos. Somos salvos únicamente por la gracia del Señor Jesucristo. Pero somos salvos ¿para qué? Para practicar buenas obras. Las buenas obras no te salvan, te salva la gracia de Jesús. Pero por favor no digas que has sido salvado si no produces buenas obras. No hay incoherencia entre fe y obras, entre gracia y obras. Al contrario, hay una armonía, porque las buenas obras son el resultado de una vida que ha sido salvada por gracia. Clarito. Ahora vamos a ver la escena del juicio en el libro de Daniel, porque el juicio está en Daniel y en Apocalipsis. Pero veamos lo que Daniel dice con respecto al juicio. Tenemos que leer Daniel capítulo 7, versículos 9, 10 y 3. Dice así: estuve mirando hasta que fueron puestos unos tronos y se sentó un anciano de días. Su vestido era blanco como la nieve, el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego y fuego ardiente las ruedas del mismo. Quiere decir, este es Dios. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Miles y miles lo servían y millones de millones estaban delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. ¿Qué libros? Los libros de los registros, de los hechos, buenos y malos de todos, y los libros de la vida. Los libros fueron abiertos. Sigo leyendo. Miraba yo en la visión de la noche, vi que con las nubes del cielo uno, como un hijo de hombre, vino hasta el anciano de días y lo hicieron acercarse delante de él. Aquí está la escena del juicio en Daniel, clarita. Entonces, por favor, querido, el juicio no es invención humana, no es una invención de una determinada iglesia. El tema del juicio es clara en toda la Biblia. Desde cuando Adán y Eva pecaron y Dios se acercó de ellos para abrirles un proceso judicial. ¿Cómo? ¿Qué has hecho? ¿Por qué has hecho? ¿Cómo has hecho? Y entonces Adán se defiende. La mujer que creaste me dio. Pero hay un juicio. No hay sentencia sin juicio. El tema del juicio está claro en la Biblia. Y ahora en el libro de Daniel, clarísima. Él ve en visión que el trono de Dios está ahí, el juez se sienta, los libros se abren y empieza el juicio. Pero Apocalipsis también, Juan, al escribir Apocalipsis, sigue describiendo el juicio de la siguiente manera. Leo Apocalipsis 4,
versículos 1, 2 y 4. Después de esto, miré y vi que había una puerta abierta en el cielo. ¿Cuál es la puerta del cielo? Pues en el cielo hay un santuario y todo el capítulo, todo el libro de Hebreos habla del santuario del cielo. Se abrió la puerta del cielo, evidentemente la puerta del santuario allá en el cielo. La primera voz que oí era como de una trompeta que hablando conmigo dijo: sube acá y te mostraré las cosas que sucederán después de estas. ¿Después de qué? De que la puerta se abre. ¿Y cuándo se abre la puerta? Ese es tema de la próxima semana. Al instante, dice Juan, yo en el Espíritu vi un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Alrededor del trono había 24 tronos y en los tronos vi sentados a 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. ¿Quiénes son estos ancianos que ocupan 25 o 24 pequeños tronos? Hay que tener mucho cuidado en entrar en detalles de la profecía, pero por el contexto y evidentemente esta es una representación de los muertos justos que están en el cielo, que han pasado por su proceso judicial. También. ¿Quiénes entre ellos? Moisés, Elías, aquellos que resucitaron por ocasión de la resurrección o de la muerte de Cristo, resurrección. Todos ellos están allá. Pero son una representación también de todos los redimidos. Todos enfrentaremos al juicio. Ricos, pobres, chicos, grandes, mujeres, hombres. No importa el partido político, no importa la nacionalidad, la lengua, todos seremos juzgados. Aquí está la escena del juicio en el libro de Apocalipsis. Llegamos al fin de este estudio hablando de algo importantísimo. Apocalipsis 5, 1 al 3. Leo. Estamos en el juicio, en la escena del juicio, allá en el cielo. Ahora mira lo que dice. Vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi un ángel poderoso que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Pero ninguno en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el libro, ni siquiera mirarlo. ¿A qué libro se refiere? Ahí está ya el nombre de los salvados. ¿Quién estará en ese libro? ¿El nombre de quién estará? ¿Estará el tuyo, el mío? ¿Estará el de Hitler? ¿Quién estará ahí en el libro? Cuidado. Nadie podría abrir. Nadie podía abrir. Ningún ser humano, ni en el cielo ni en la tierra, nadie podía abrir. Entonces viene Apocalipsis 5, 4 y 5 y dice lo siguiente: y lloraba yo mucho. ¿Quién? Juan. Y lloraba yo mucho porque no se hallaba nadie que fuera digno de abrir el libro, ni siquiera de mirarlo. Entonces uno de los ancianos me dijo: no llores, porque el león de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro
y desatar sus 7 sellos. ¿Quién es este león de Judá? Jesucristo. El único que puede leer lo que hay adentro. El único que determina quién se salva y quién se pierde es Él. Entonces, por favor, querido, en esta tierra no te atrevas a mirar a las personas y en tu cabecita comenzar a pensar, ese se va a salvar, ese se va a perder, ese... Nadie, ni en esta tierra, ni en el cielo, ni ángel, ni poder, nadie puede saber quién está escrito en el libro de la vida. Solo el Señor Jesucristo, porque solo Él murió para salvar al ser humano. ¿Por qué la insignificante criatura humana se atreve un día a determinar, no, se va a salvar, no, se va a perder porque se suicidó? ¿De dónde sacas tú la idea? Y si se arrepintió en el último segundo, pero quién sabe, solo Dios. Entonces por eso solo Dios puede decir quién se salva y quién se pierde, no soy yo. Ah, pero hay evidencias, sí, pero tú no puedes juzgar las cosas por evidencias. Ah, pero se supone. No, porque se deduce. No. Solo Jesucristo sabe, porque solo Él murió. Por eso, querido, alégrate, porque tu salvación no está en las manos de los hombres. Tu salvación está solamente en las manos de Jesús. Y Él te ama. Se hizo hombre para poder entenderte. Él podría entenderte por ser Dios, pero para que tú y yo no tuviésemos el argumento de decir, pues Él es Dios, él no es hombre como yo para entender mis tentaciones, Él se hizo hombre. Y ahora ya no tenemos argumento para decir que Él no nos comprende. Él nos comprende. Y Él nos ha traído los instrumentos de victoria. Para nuestra vida pasada, su gracia perdonadora. Para nuestra vida presente, su gracia transformadora. La salvación es enteramente de Jesucristo. Y gloria a Dios por eso. Que Dios te bendiga ricamente.